Vamos a dar un minutito para comenzar y ahorita ya comenzamos. Esperamos que rápido se conecten. Uy, quedé como lampareado. Y ya está Cintia. Y ahorita ya comenzamos. Buenos días, buenos días. Un saludo. Vamos a comenzar. Yo sé que, bueno, nada más estás tú, pero vamos a comenzar porque ya como es el resumen, la verdad es que es bastante extenso. Ah, a ver, dame un segundo, nada más reviso cuáles es que hay. Y me parece que es si no me equivoco. Y bueno, vamos a hacer el resumen final de la materia, de todos los 6 temas. Un resumen evidentemente muy pequeñito. Y bueno, estamos hablando de la materia, aunque pues bien lo saben, de contribuciones de impuestos. Y en nuestro tema número 1 presentábamos la introducción a las finanzas públicas, o lo que se conoce como la teoría de los impuestos. Y entonces hablábamos de que las finanzas públicas son la disciplina que que obtiene de los ingresos, la realización de los gastos y la gestión de la deuda pública. ¿Qué quiere decir esto? Que las finanzas públicas van a trabajar con dos bloques, lo que es la recolección de impuestos y la distribución de esos impuestos a través de presupuesto. Por lo tanto, las finanzas públicas pueden tener objetivos tanto de recolección como de presupuestación. No sé por qué se ve así, la verdad no debería de verse así, ¿no? No sé cuál sea el motivo, una disculpa. Y por lo tanto, no, la contribución de impuestos, tanto para su recolección como para su presupuestación, se encuentran en lo que nosotros conocemos como el derecho fiscal. El derecho fiscal es el que lo establece, lo vincula, lo relaciona y también determina cuáles son las faltas a dichos elementos. Dentro del derecho fiscal vamos a tener los aspectos conceptuales, ¿no? Que son los que dan pie y origen a las leyes, los orígenes del derecho y la obtención de ingreso, que son las formas en las que el Estado, a través del gobierno, a través de la Secretaría, va a determinar qué impuestos se deben pagar y qué impuestos no se deben pagar. Eso es en términos generales. Y para poder hacer la recolección de los ingresos, el Estado establece que va a determinar un código fiscal de la Federación, que es parte de nuestro tema número 2. Y el código fiscal de la Federación es un compendio que contiene aspectos fiscales, como las obligaciones, así como las obligaciones y los derechos de los contribuyentes. ¿Quiénes son contribuyentes? Pues prácticamente todos aquellos que cumplimos la mayoría de edad y que somos sujetos productivos, ¿no? Y contiene diferentes reglamentos y diferentes elementos de materia tributaria del contribuyente. Esto es, cuando hablamos de la tributación, hablamos de la recolección de los mismos. Por lo tanto, el Código Fiscal de la Federación es un compendio que contiene aspectos fiscales, así como obligaciones y derechos de los contribuyentes en relación con el cumplimiento del pago, y ojo aquí, de los impuestos federales. Porque si ustedes viven en algún otro, bueno, en los estados, el estado podrá hacerles acreedores a otro tipo de tributaciones, ¿vale? Por el simple hecho de vivir ahí. Y dentro de los derechos generales de los contribuyentes establecemos el derecho a la información, el derecho a obtener una devolución de impuestos, el derecho a conocer los estados de tramitación de los procedimientos que sean parte, sobre todo cuando estamos siendo multados o tenemos una investigación, el derecho a conocer la entidad de las autoridades fiscales bajo responsabilidad del trámite, quién te está requiriendo,
el derecho a obtener certificados y copias de declaraciones de los documentos que entregaste, el derecho a no aportar documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad, o sea, ya no les puedes entregar doble vez, y el derecho al carácter reservado de los datos e informes, que en términos generales nadie haga mal uso de ellos más que obviamente el Estado. ¿Qué facultades tienen las autoridades tributarias? Bueno, primera facultad, obtener ingresos. Número dos, atender a las estructuras de nuestro país en el poder ejecutivo que ejercen la función administrativa, ¿no? O sea, el poder federal me manda a recolectar y entonces yo atiendo su mandato. Recaudar y fiscalizar, pues, a través de la Secretaría de Hacienda a todas las personas físicas y a todas las personas morales que generen ingresos, ¿no? Puede ser que sea muy ligero, ¿no? E incluso a veces inexistente, por el caso de las personas que trabajan por su cuenta o están dentro de la informalidad, pero aquellos que trabajan en en la formalidad, pues sí, Hacienda y el SAT les va a caer. Y entonces, la facultad de la autoridad fiscal es que, bueno, pues ustedes, a través de diferentes herramientas y mecanismos, les haga el cobro de impuestos. No les va a preguntar, no les va a pedir, no les va a sugerir si quieren, simplemente lo va a hacer, ¿sale? A través de diferentes instrumentos que se han creado a través del tiempo. Y dentro de los elementos que más destaca el Código Fiscal de la Federación están los delitos fiscales. Por ejemplo, que tenemos el encubrimiento, el contrabando y el asimilado a contrabando. Y tenemos también las defraudaciones fiscales como infracciones y delitos y los asimilados a la defraudación fiscal, ¿no? También podemos estar ahí con problemas respecto de las declaraciones que nosotros ejercemos como personas físicas o con actividad empresarial o la empresa en su caso. Ahí también podríamos cometer lo que aquí serían las infracciones. Entonces, el Código Fiscal de la Federación lo que hace es decirte, mira, tú tienes obligaciones a esto y te lo vamos a cobrar a partir de esto. Y si tú haces este tipo de cosas, bueno, pues atente a las consecuencias. De hecho, las normas más severas en términos de leyes son las que tienen que ver con la parte fiscal, ¿no? Son fuertes, son aplicables de manera, pues, tajante, ¿no? Luego pasamos a lo que es la ley del impuesto al valor agregado y sus reglamentos. Dentro del impuesto al valor agregado, que aquí ya estaremos hablando del tema número 3, estamos diciendo que la estructura, y dentro de la estructura hablamos de 43 artículos que hablan de, pues, las tasas, los impuestos, las obligaciones, los saldos a favor, las compensaciones, los cálculos mensuales, etc, etc. También dentro de la estructura, recuerden que me regreso para que todo esté dame un segundo, mi internet está muy mal, muchachos, la verdad es que está muy, muy mal, ojalá y me puedan escuchar por lo menos bien. Y decíamos que aquí estamos en el impuesto al valor agregado, ¿sale? El impuesto al valor agregado está constituido por 43 artículos y dentro de su estructura tenemos el capítulo número 1, que son las disposiciones generales, y el capítulo número 2, que es la enajenación, que ya sabemos que es la enajenación, el capítulo número 3 de la prestación de los servicios, el capítulo 4, el uso del goce temporal de los bienes, el capítulo 5 de las importaciones y los bienes de servicio. Y dentro del artículo número 1 que vamos a estar tocando, perdón, el artículo número 8, porque aquí recuerden que es un resumen, dice que para los efectos de esta ley se entiende como enajenación el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. Esto con la peculiaridad de que no tengamos lavado de dinero, que es algo que se condena mucho por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, ¿no? La enajenación es algo que está altamente penado y no se considera enajenación la transmisión de propiedades que se realicen por causa de muerte o como donaciones, ¿no? Y aquí nos dice, mira, si tú haces esto, esto no es una enajenación, pero si
No lo haces de esta manera, eso es enajenación y por lo tanto nosotros determinamos que estás incurriendo en una ley, ¿no? Eso es, digo, lo más importante de este tema número 3, ¿no? Porque es lo más sancionado. Luego tenemos una ley que se creó pues, hace muy poquito tiempo, que es la ley del IEPS y su reglamento, que es el tema número 4 en su parte número 1. Y dice que, bueno, la ley del IEPS está integrada por 7 capítulos, donde también prácticamente tenemos el mismo orden, donde hablamos de las disposiciones generales, hablamos de la enajenación, hablamos de la importación de bienes, hablamos de la prestación de servicios, hablamos de las obligaciones de los contribuyentes, de las facultades de las autoridades y las participaciones de las entidades federativas, que si nosotros hacemos un poquito de memoria, es uno de los impuestos más altos que nosotros pagamos por la adquisición de diferentes bienes. ¿Y a qué se refieren estos bienes? Bueno, pues dentro de las disposiciones generales hablamos de que están, están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas o las personas morales que realicen actos o actividades siguientes: la enajenación en territorio nacional o en su caso las importaciones definitivas de los bienes señalados en esta ley. Y empezamos a hablar bienes, y estamos hablando de bienes, ¿no? Y dentro de los bienes, en su artículo 2, hablamos de cuáles son los bienes. Y dentro de esos bienes encontramos al alcohol o la cerveza, el alcohol con más de 14 grados y hasta 20 grados, el alcohol con más de 20 grados y el alcohol desnaturalizado, mineralizado y miel incristalizable. ¿Sale? Y lo más interesante que nosotros rescatamos de ahí es que nos da una pequeña porcentaje. Si nosotros tomamos un alcohol de menos de 14 grados, nos hacen el 25%. Si tomamos más de 20, el 30%, y si tomamos del 20 hacia adelante, el 50%, ¿no? Entonces aquí se nos está cobrando un impuesto por beber o por ingerir bebidas a base de alcohol. Y por eso es que es tan caro el consumo del mismo. Y luego, en el mismo artículo 2 dice que el cigarro, los puros o tabacos labrados van a tener un interés o un impuesto del 160%. 160% por la adquisición de este artículo. Es extremadamente alto. No sé si ustedes fumen o no fumen, muchachos, pero lo cierto es que deben conocer a alguien que fuma, ¿no? Tal vez ocasional, tal vez regular o tal vez exageradamente, pero fuma. Y de ahí el gobierno ingresa una gran cantidad de recursos. Obviamente el gobierno siempre va a decir, es que sabes que los tratamientos para la cirrosis y para las enfermedades derivadas del tabaco son las más costosas que yo tengo, ¿no? Y entonces, pues por eso les cobro ese impuesto, ¿no? Y ahí terminaba la parte del IEPS. Luego el IEPS en su segunda parte, donde ya hablamos de elementos del artículo 19, y decimos que los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen además la obligación señalada de otros artículos y las disposiciones fiscales de lo siguiente, ¿no? De lo siguiente tiene que ver con que no sé si recuerden, pero cada mes nosotros tendríamos que pagar los impuestos, y una obligación del contribuyente en tanto el ISR como el IVA como el IEPS es que cualquiera de estas leyes debe llevar una contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y sus reglamentos. ¿Sale? Si ustedes no llevan una contabilidad que esté avalada bajo las normas y criterios del Código Fiscal de la Federación, lo primero que van a hacer es que los van a multar. Por eso es que el trabajo, por ejemplo, de contador es extenso. A lo mejor, desafortunadamente hoy ya no conozco los sueldos del mercado laboral, ¿no? Pero normalmente hay mucho trabajo para el contador, pero es mal pagado y es extremadamente laborioso, ¿no? Por lo que se está jugando. Entonces, pero aquí una de las obligaciones de cualquier impuesto, desde el punto de vista empresarial, es que ustedes tienen que tener forzosamente una contabilidad
legal y avalada bajo los criterios del Código Fiscal de la Federación y sus reglamentos. Asimismo, se deberá identificar las operaciones en las que se pague impuesto mediante la aplicación de cuotas previstas en el artículo 2, ¿no? Que ya señalamos cuáles son las cuotas y los impuestos correspondientes, ¿no? Que van del 160% al 20%. Y aquí es bien importante decir que deben expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separación del impuesto establecido en esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que pagar IEPS, un formato, ustedes tienen que pagar IVA, un formato, ¿vale? Ustedes tienen que pagar impuesto al activo, un formato, o sea, no pueden ser los mismos, porque entonces estamos incurriendo en delito. Y es necesario, también esto es para todos los impuestos, presentar las declaraciones e informes previstos en esta ley en los términos que al efecto se establecen en el Código Fiscal de la Federación. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por todos ellos una sola declaración de pagos ante las oficinas autorizadas correspondientes al domicilio fiscal de los contribuyentes. Ojo, yo tengo tres sucursales de vino, yo tengo que pagar una sola, pero tengo que pagar diferentes formatos para el IVA que para el IEPS, ¿sale? Ojo ahí, siempre hay que tenerlo muy presente. También es importante decir que los productores e importadores de cigarros deberán registrarla ante las autoridades fiscales dentro de los dentro del primer mes de cada año la lista de precios de venta para cada uno de los productos que enajenen, que estén enajenados, clasificados por marca y presentación, señalando los precios al mayorista, ¿sale? Una cosa es el precio al mayorista, que es normalmente lo que hace la declaración, y otra es el señor de la tienda que vende cigarros, tiene que establecer su propia contabilidad para registrar los movimientos de la misma. Puede ser que al señor de la tienda ya no le cobran el impuesto del 160% por cuestiones de que ya lo pago con la empresa mayorista y bueno, solamente es el registro de cuántos cajetillas de cigarro vendió como parte de su contabilidad, pero pues ya está pagado ese impuesto, ¿no? Y entonces el GIEP se ejecuta para bebidas alcohólicas y para cigarros principalmente. Luego vamos a la ley del ISR y sus reglamentos, y la ley del ISR y sus reglamentos, que ya es el tema número 5, nos habla de la estructura, y la ley del ISR y sus reglamentos va a estar integrada por estos elementos. El título número 1, que como en todas las leyes son las disposiciones generales, luego las personas morales, luego las personas morales con fines no lucrativos, luego vendrían las personas físicas. Después vendrían los residentes en el extranjero provenientes de fuentes de riquezas ubicadas en territorio nacional. Luego hablaríamos de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. Y luego vendrían los estímulos fiscales. Y esa sería la estructura que tendría el ISR. Y en su artículo número 1 dice que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Dice que todos los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de las fuentes de riqueza donde procedan. O sea, estén en México, ISR. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Si ustedes son extranjeros y un colombiano viene a poner un negocio en territorio nacional, ISR. O sea, cualquier actividad empresarial paga ISR. Artículo 2. Para los efectos de la ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrolle, parcial o totalmente, una actividad empresarial. Se entenderá como establecimiento permanente entre otros, las sucursales, las agencias, las oficinas, las fábricas, los talleres, las instalaciones, las minas, las carreteras
o cualquier lugar de explotación, extracción o explotación de recursos naturales, ¿no? Si yo tengo una oficina, si yo tengo un consultorio, ISR. Si yo tengo una oficina que lleva contabilidades, ISR. Si yo tengo una fábrica pequeñita donde hacen chanclas para bañarse, ISR. Si yo tengo un taller de mecánica diésel, ISR, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues el ISR siempre se paga. Artículo 4. Se consideran ingresos atribuibles a un establecimiento permanente en el país los provenientes de las actividades empresariales que desarrollen a los ingresos por honorarios o en general por la prestación de un servicio personal independiente. Señor dentista, me duele la muela. Ok, son, no sé, 700, 800 pesos. Ok, y entonces de esos 800 pesos yo tengo que descontarle el ISR. Se me acabaron las balatas del carro, voy con el mecánico te dice, ¿sabe qué? Son eh, por las dos balatas delanteras son, no sé, 1500 de mano de obra. Ok, de esos 1500, el mecánico tiene que separar la correspondencia o la parte correspondiente del ISR. Artículo número 8. Cuando en esta ley se haga mención a personas morales, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y las asociaciones en participación, cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. ¿Qué es una persona moral? Es una persona que tiene una actividad empresarial, un negocio, un changarro. Punto. Y esté debidamente registrada. Si no está debidamente registrada, pues la ley no lo alcanza, ¿no? En algún punto lo alcanzará, pero no sabemos cuándo. Y ahí dejamos una parte del ISR. Y volvemos al impuesto del valor agregado en su parte número 2 y decimos que, Virginia, decimos que hablamos del uso o goce temporal de bienes y dice que para los efectos de esta ley se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo u cualquier otro acto independiente de la forma jurídica que al efecto se utilice para por el que una persona permite a otra usar o gozar temporalmente de un bien tangible a cambio de una contraprestación. Yo quiero viajar en el transporte público, es un bien tangible y yo pago una cantidad de dinero por subirme, pero solamente hasta la base, ¿no? O hasta el lugar de destino. Después, pues evidentemente me van a bajar. Y se considera prestación del servicio de tiempo compartido independientemente del nombre o de la forma que se le dé al acto jurídico correspondiente y consistente en poner a disposición de una persona o grupo de personas directamente o a través de un tercero el uso o goce temporal, goce o demás derechos que se convenga sobre un bien o parte del mismo. Quiero una habitación de hotel y entonces, bueno, pues ya si es de turismo o para otra cosa, pues dicen sí, ¿no? Es tanto, pero una vez que termine ese tiempo, pues el uso de la prestación de servicio termina, pero la gente que me prestó tiene que registrar su respectivo impuesto. Para el artículo 24 dice que para los efectos de esta ley se consideran importaciones de bienes o de servicios, la introducción al país de bienes, la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en el país. Se compran su computadora, pero su computadora no trae Windows, ¿no? Que listos salieron, ¿no? Y entonces ustedes, quieren bajar su paquete Windows y lo compran a través de la tarjeta de crédito o de débito y lo descargan a través de internet. Y entonces esa descarga se considera un bien intangible, ¿sale? Y nosotros utilizamos hoy en día muchos bienes intangibles, pero que deben estar regulados por la misma ley, ¿no? Aunque todavía estamos un poquito atrasados. Y finalmente la ley del impuesto al activo y su reglamento, ¿no? Que pertenecía al tema número 6
y que, bueno, pues es un gravamen complementario al impuesto sobre la renta y esta contribución garantiza que las empresas que reportan pérdidas en periodos prolongados de más de 3 o 4 años cubran al menos este impuesto como un pago mínimo que puede ser recuperado cuando se obtengan utilidades de ejercicios posteriores y ustedes paguen lo anterior, ¿no? Yo pagué 1 peso de impuesto al activo, pero mis impuestos eran de 20 pesos. Pago los 20 pesos y después Hacienda dice, ¿sabes qué? Te regreso tu pesito o tus 5 pesitos de impuesto al activo y bueno, pues ya quedamos a mano, ¿no? Y las generalidades en su artículo 1 dice que las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales residentes en México están obligadas al pago del impuesto al activo por el activo que se tengan cualquiera que sea y en cualquier ubicación que se tenga, ¿vale? Siempre y cuando no hayamos podido pagar en su totalidad los impuestos correspondientes. Ojo ahí. Artículo número 1 dice que las personas distintas a las señaladas en este párrafo que otorgan el uso o goce temporal de bienes, incluso de aquellos bienes a que se refiere el artículo 3 y 4 del artículo de la fracción, ¿no? O sea, prácticamente ahí tendríamos que establecer quién nos va a pagar el impuesto. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Realmente el impuesto al activo es poco utilizable, pero sí se utiliza. Y en general, estos serían lo más general que pudimos ver, aunque obviamente lo vemos ligeramente solamente como un elemento de conocimiento para que ustedes estén enterados de a qué se refiere la contribución de impuestos. No sé si tengan alguna duda, muchachos, no sé si tengan por ahí algo pendiente. Creo que yo tengo pendiente una presentación. La verdad es que he tenido una semana muy complicada, pero prometo, antes del examen, recuerden que el examen será la próxima semana. Este, ya los que me hayan entregado la guía, pues ya no me tienen que entregar nada. Todavía, no sé si tenga clase con ustedes, pero todavía estaré en contacto para el miércoles, decir quién tiene todas sus tareas. Espero que ya me manden la guía para tener todo contabilizado y pues ya nada más calificar el examen y el miércoles después, en 15 ya poder entregarles sus calificaciones. Los escucho, muchachos. No, profe, hasta ahorita ninguna duda, sí, nada más quedaría pendiente una presentación Ajá, para pues mandar también el resumen de ese. Y, y por mi parte sí estaría nada más pendiente lo de la guía, pero en un momento se la estaré mandando a su correo. ok, sí, todo al correo, Ujú. ya nada en la plataforma, muchachos, Sí. porque no sé qué le pasa, pero bueno, este, esperemos que pronto se solucione. Y si no hay nada que agregar, muchachos, yo me despido, cuídense mucho, desayunen rico y bueno, no sé si nos veamos el próximo sábado, pero sí estaremos en contacto para su calificación. Sí. Ok, profesor, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.